Hola, este es el vídeo 2 de las prácticas de programación del tema 5 de diferenciación e integración numérica del curso de métodos numéricos. En este vídeo vamos a ver la implementación de las fórmulas de integración compuesta aplicadas al cálculo de los coeficientes de Fourier, que es un tema de gran importancia en el tratamiento de la señal y del cálculo de la distribución normal, de gran importancia en estadística. Y entonces vamos a empezar por la fórmula del rectángulo, que viene dada por esta expresión, donde lo que se va haciendo es evaluando la función en los puntos medios de cada intervalo en el que hayamos dividido el intervalo de integración y multiplicándolo por la diferencia de los puntos que hemos utilizado para separar los intervalos, que nosotros vamos a suponer que esta distancia va a ser siempre igual a h, es decir, que todos los puntos que determinan los intervalos están aquí espaciados. Entonces, en la fórmula, en la implementación, para ir más rápido, lo que se hace es que como esto es constante, pues no se va haciendo esta multiplicación dentro de la suma, sino lo que se hace es poner el h por fuera, que es un factor multiplicativo que se utiliza al final, ¿no? Entonces vamos a aplicar la fórmula de integración para calcular los coeficientes de Fourier, que vienen dadas por esta fórmula, donde lo que tenemos es una integral entre menos pi y pi de una función f de x cualquiera multiplicada por coseno de nx, donde al ir cambiando el n, pues va cambiando el coeficiente. Entonces estos coeficientes de Fourier aparecen en el análisis del tratamiento de señales y son de una gran importancia. Bueno, entonces aquí lo que tenemos es la implementación. Tenemos entonces una función que devuelve el valor del coeficiente y que tiene como parámetros la función a la que le vamos a calcular el coeficiente y el entero n que determina el coeficiente en concreto. Es decir, n es el número que va aquí dentro del coseno. Entonces, inicializamos a 0 la integral. En este caso vamos a tomar 400 intervalos, por lo tanto, como la integral es entre menos pi y pi, el tamaño del intervalo es 2pi, por lo tanto el valor h que mide cada subintervalo va a ser 2pi partido por 400, donde mpi es una constante del sistema donde está almacenado el valor de pi. Entonces lo primero que hacemos es, como tenemos que ir evaluando los puntos medios de cada intervalo, pues calculamos el primer punto medio, que es el que está por la izquierda, que sería el que corresponde a menos mpi más la mitad del tamaño de los intervalos. Entonces lo que hacemos a continuación es un bucle, donde vamos recorriendo los 400 intervalos, vamos acumulando a la integral el valor de la evaluación de la función en el punto y incrementamos en h el valor del punto donde estamos evaluando para pasar al siguiente punto medio del siguiente intervalo. Cuando ya hemos terminado este bucle, pues retornamos integral, lo multiplicamos por h y lo dividimos por mpi de acuerdo con la fórmula del coeficiente. A continuación vamos a hacer lo mismo con la fórmula del trapecio. Lo único que cambia es que aquí, en lugar de evaluar en el punto medio, pues evaluamos en los extremos del intervalo y dividimos por 2. Hay que tener en cuenta que dentro del algoritmo, el elemento que es más costoso computacionalmente es la evaluación de la función f. Entonces, en cada intervalo no es necesario evaluar la f en los dos extremos, puesto que en uno de los extremos ya ha sido evaluado para el intervalo anterior. Con lo cual vamos a usar eso para ahorrarnos la evaluación de f en uno de los intervalos.
Entonces tenemos la función es idéntica y lo que hacemos es que el primer punto del primer extremo del intervalo va a ser menos pi y evaluamos la función en ese extremo, que es lo que llamamos fxk. Entonces vamos recorriendo los 400 intervalos y lo que hacemos es incrementamos el valor de x que estaba originalmente en menos pi, le sumamos h, evaluamos la función en ese punto, sumamos el valor de la función en ese punto y el valor de la función en el punto anterior, y ahora actualizamos la función en el punto anterior a la función en el punto último del último intervalo, para no tener que volver a evaluarlo en la siguiente iteración. De tal manera que al hacer este bucle vamos haciendo la suma completa, teniendo en cuenta que no estamos dividiendo por 2 ni estamos multiplicando por h. Entonces eso lo haremos al final, ¿no? Entonces cuando llegamos al final del bucle, pues entonces lo que hacemos es retornar el valor de la integral, que lo multiplicamos por h, lo dividimos por pi, que es el valor que está aquí, y lo dividimos por 2 para tener ajustada la fórmula por completo. A continuación vamos a hacerlo con la fórmula de Simpson, donde la diferencia está en que ahora evaluamos la función en los extremos del intervalo y además en el punto medio. Y hacemos esta operación dividiendo por 6. Entonces, al igual que antes, pues este valor de h y este valor de 6 no vamos a hacer las operaciones dentro de la suma, sino las sacamos fuera de la suma para ir más rápido, ¿no? Entonces, lo que cambia aquí es que tenemos por un lado que ir guardando la posición del extremo izquierdo y tenemos que también ir guardando la posición central en cada intervalo. Entonces ahí guardamos el extremo izquierdo, guardamos la función en ese extremo, entramos en el bucle, lo que hacemos es calcular el extremo derecho del intervalo, calcularle la función asociada. Para calcular el punto medio lo que hacemos es sumarle al extremo izquierdo la mitad del paso, la mitad de h, que es lo que hemos llamado h2. Evaluamos la función en el punto medio y hacemos la suma de Simpson, que es la suma en los extremos más 4 veces el punto medio. Y aquí actualizamos tanto el valor del xk para pasar al siguiente intervalo y de la función en xk. Y por último, devolvemos al terminar el bucle el resultado de esa suma dividido por pi dividido por 6 y multiplicado por h para tener completada la fórmula de Simpson. Aquí vamos de nuevo a aplicar la fórmula de Simpson, pero ahora para calcular la distribución normal, la función de densidad de la distribución normal que viene dada por esta fórmula. Entonces, como lo que tenemos es una integral entre menos infinito y x de una función, pues entonces para poder aplicar el método lo que se hace es se sustituye menos infinito por un valor concreto, en este caso menos 10, y es un valor que se elige porque la función elevado a menos y cuadrado partido por 2 de menos 10 hacia atrás pues es prácticamente 0, con lo cual no aporta nada a la integral y podemos considerar que la integral empieza en menos 10 en lugar de menos infinito. Entonces lo que se hace es, aquí se está fijando el extremo izquierdo a menos 10. Si el valor de x sobre el cual vamos a calcular la normal es menor que 10, consideramos que es 0, porque consideramos que de menos 10 hacia atrás la función es 0. Vamos en este caso a coger
100 intervalos para calcular hacia adelante a partir del valor de menos 10, con lo cual el número de intervalos que va a salir es x menos a, que es el tamaño del intervalo de integración partido por el número de intervalos, ¿no? Y ahora lo que hacemos es evaluar la función en el extremo izquierdo, que va a ser a, calcular el primer punto posterior y calcular el punto medio del primer intervalo. Entramos en un bucle y vamos acumulando en la variable integral pues la evaluación de la función f, que va a ser en este caso la función que determina la distribución normal. Aplicamos la fórmula de Simpson, teniendo en cuenta que el punto medio va a ser el punto medio de cada intervalo. Actualizamos el valor de f0 al siguiente para no tener que volver a calcularlo en el intervalo siguiente, y actualizamos el valor de el extremo izquierdo del intervalo sumándole h y el punto medio también sumándole h. Pasamos a la siguiente iteración y seguimos sumando. Entonces, cuando hayamos terminado esto, pues retornamos el valor de la integral multiplicada por h, que es el tamaño de los intervalos, y dividido por lo que pone la expresión de la fórmula, que es la raíz cuadrada de 2 por pi, multiplicado por 6, que viene de la fórmula de Simpson. Y de esta manera tendremos una aproximación numérica de la distribución normal.